Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, este medio televisivo universitario que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país aprovechamos para reiterarles los mejores deseos para este 2024 que esperamos en lo personal les vaya muy bien, y en lo del país mi invitado don José Luis Arce, siempre claro, siempre formal en sus explicaciones, y en general debe tener un porcentaje de acierto en el rango del 90%, de manera que casi siempre acertado. Les ha de contar, por favor, y de nuevo gracias y los mejores deseos también para usted y su familia, don José Luis. Muchas gracias, Juan Rafael, de verdad es un placer estar con vos este día para conversar un poco sobre cómo cierra el año, cómo cerró el año 2023 y qué es lo que estamos esperando para 2024. Adelante, por favor. Vamos a ver, yo diría que en general el 2023 fue un año en donde las condiciones macroeconómicas costarricenses mejoraron, especialmente cuando las comparamos con lo que sucedió en el año 2022. Recordemos que en 2022 en particular, el primer semestre, hubo una aceleración muy fuerte de la inflación a nivel global que se observó también localmente, y el resto del año estuvo marcado por la incertidumbre asociada con esa inflación y la respuesta de los bancos centrales ante esa subida en los precios, que ya sabemos es subir tipos de interés que generalmente generan una desaceleración en la economía. Entonces 2022 estuvo caracterizado por eso: inflación alta, reacción de bancos centrales y paulatinamente una economía, especialmente un gasto interno que se fue debilitando. Afortunadamente... Pero déjame darte una nota de pie de página. Me parece, y corrígeme por favor si me equivoco, me parece que tanto a nivel de nuestro principal socio comercial como en el caso de la economía de Costa Rica, la variación de las tasas de interés no tuvo tanto impacto, y la recesión que decían que venía no vino. Es decir, en ambos casos. Bueno, ese es uno de los elementos que terminamos el año 2023 mejor de lo que creíamos originalmente. Vamos a ver, a inicios del año 2023 se pensaba que el costo de contener la presión inflacionaria iba a ser una recesión profunda, especialmente en los Estados Unidos y en las economías avanzadas. Eso no se observó, afortunadamente. La inflación se dio más rápidamente de lo que se esperaba, a pesar de la fuerte subida de los tipos de interés. Entonces el entorno externo se configuró en ese sentido en un elemento que añadió vientos de cola a la economía costarricense. Es decir, uno de los elementos que permitieron que la economía en 2023 costarricense creciera a un ritmo un poco más saludable y además hubiera efectos, por ejemplo, en el mercado cambiario en términos de la cantidad de oferta de divisas, tuvo que ver con ese buen desempeño de la economía global y especialmente nuestros socios comerciales. También internamente, comparados con el 2022, 2023 fue un año en donde se empezó a recuperar el crecimiento de la economía doméstica. Básicamente porque los shocks negativos que desaceleraron la economía interna, especialmente el consumo y la inversión en el 2022, fueron diluyéndose, fueron desapareciendo, y la economía empezó a retomar un poco el crecimiento promedio. Ahora, yo no quisiera parecer excesivamente optimista en el sentido de que lo que estamos es volviendo a las tasas mediocres de crecimiento que ha tenido este país en los últimos 10 años, ¿verdad? Pasamos de crecer a menos de un 1,5% en el 2022 a volver a crecer alrededor del 4%, 3,5%, 4% en el año 2023, e incluso un impulso a final de año quizás nos vaya a llevar a tasas cercanas al 5%, pero eso va a pasar. La economía en 2024
va a crecer, pero probablemente se va a desacelerar y vamos a seguir creciendo a ese nadadito de perro, como decía don Eduardo Lizano, que era el comportamiento de la economía costarricense recientemente, porque en realidad no estamos haciendo nada estructural para poder aspirar a crecer más rápidamente. Un país al que le doy mucho seguimiento, porque ahí vive mi nieto y mi hija, ese país que es el que tiene, digamos, la situación más cómoda del, comillas, nearshoring, o sea, de la posibilidad de que México. se sustituya lo que se producía en Asia, en esos países, como el presidente que todavía es admirador de Maduro y de Putin, entonces le cuesta mucho que él ayude. Sin embargo, la posibilidad es tan grande que aún con eso pasa. Porque aquí, aunque no tenemos frontera con las virtudes y los problemas que significa una frontera como la que ellos tienen, pero hay cercanías. ¿Por qué no se alcanza, o tal vez estamos con un efecto nearshoring más grande de lo que debía ser? Pero me da la impresión de que ahí pudiera hacerse muchas cosas y como que no se ha hecho. Ese tema es bien importante y de hecho es una de las fuentes de crecimiento del año 2023 y yo diría de los próximos 2 o 3 años. Yo creo que a veces estamos valorando o subestimando el efecto de ese nearshoring. Ese cambio geopolítico, geoeconómico a nivel global que implica la salida de inversión de China, el desacople entre la economía china y estadounidense, está moviendo una gran cantidad de producción industrial y de servicios al sudeste asiático y a la cuenca del Caribe. México es uno de esos países, pero también Costa Rica está recibiendo una cantidad muy importante de recursos de inversión y va a seguirla recibiendo a lo largo de los próximos, yo diría que 5 y quizás más años. Y es interesante, no son solo industrias de alto valor agregado como las que recibimos en Costa Rica. En Guatemala, Salvador, Honduras ya se está hablando de algún tipo de manufactura liviana, qué sé yo, el típico producción de ciertos electrodomésticos, de juguetes que se estaría moviendo de China hacia estos países. Y ese cambio va a ser muy significativo y de hecho una parte muy importante del crecimiento exportador en zonas francas, una parte muy importante, por ejemplo, del exceso de oferta de divisas que apreció el tipo de cambio en el 2023 y que va a mantener, en mi opinión, el tipo de cambio muy, muy estable probablemente los próximos 24 meses, tiene que ver justamente con ese aumento enorme no solo de exportaciones, sino de pagos a factores locales de los sectores especialmente en zonas francas y exportadores. Entonces sí lo estamos percibiendo y esa es una ola favorable. Es decir, geopolíticamente es un conflicto muy complejo, ¿verdad? Hay algunos analistas políticos internacionales que piensan que existe la posibilidad incluso de un conflicto armado en el mar del sur de China. Pero para países como los latinoamericanos, especialmente en la cuenca del Caribe, no tanto en Sudamérica, esto va a implicar un potencial de crecimiento significativo y ya lo está significando, ya lo está implicando. Continuamos, don José Luis, una vez que el canal nos invite a hacerlo. Continuamos, amigas y amigos, conversando con don José Luis y nos está dando esta interacción entre lo que fue el cierre de 2023 y luego nos hablará de las perspectivas que están sembradas en 2023 de 2024. Sí, el otro tema yo creo que es interesante del 2023 y de 2022 es un poco lo que pasó con el tipo de cambio, ¿verdad? Que yo creo que ahí se mezclaron varios factores, ¿verdad? Me parece un poco el ruido que generó las afectaciones a ciertos grupos de interés en particular que se vieron afectados por el proceso de apreciación nominal del colón, es un poco nubló como la mirada de qué es lo que sucedió efectivamente en el mercado cambiario en ese periodo. Yo creo que ahí lo que hay que tener claro es que si un país elige tener un tipo de cambio flexible, lo que quiere es que fluctúe, ¿verdad? Que suba y baje, y el tipo de cambio es el equivalente a un compensador, a un amortiguador de un automóvil. Está hecho en la economía básicamente para que amortiguar shocks externos o internos, y eso fue lo que sucedió en 2020 y 2022.
El tipo de cambio subió fuertemente hasta mediados del 2022, producto de una seguidilla de shock externos enormes, la pandemia que eliminó prácticamente todos los ingresos por turismo, la subida de precios de materias primas, las tasas de interés muy bajas, ¿no? Todo eso hizo el tipo de cambio subir hasta 700 colones por dólar. Bueno, también el mal manejo comunicacional. Un presidente de la República que un domingo a las 4 de la tarde convoca una conferencia de prensa para decir que no hay reservas, lo que iba a provocar era el lunes siguiente una debacle cambiaria, y fue lo que sucedió. Pero ¿qué pasó en el 2022 y qué pasó en el 2023? Bueno, esas cosas se revirtieron. El turismo se recuperó, las exportaciones crecieron muy vigorosamente por lo que conversamos en la primera parte del programa. Luego los precios de materias primas bajaron y se estabilizaron y las tasas de interés en colones subieron fuertemente y la consecuencia fue la apreciación cambiaria. Entonces, un poco desde mi punto de vista, era irreal pensar que el tipo de cambio 700 era un tipo de cambio de equilibrio, y me parece que terminamos el 2023 en un tipo de cambio que podríamos pensar que es lo normal para una economía como la costarricense. Hacia adelante me da la sensación que si no hay shocks inesperados, ¿no?, que sabemos que pueden suceder, vamos a seguir viendo un tipo de cambio muy estable durante varios años, ¿no? Básicamente porque ese crecimiento exportador va a generar una presión a la apreciación del colón en el largo plazo. Va a haber una cierta recuperación de las importaciones, pero yo anticipo mucha estabilidad cambiaria, probablemente quizás 12 o 24 meses. Me cuesta trabajo incluso ver el tipo de cambio en 600 colones por dólar antes del año 2025 o 2026, ¿verdad? Entonces, ese es un elemento que creo que vale la pena tener presente. La volatilidad y las subidas y bajadas cambiarias fueron fenómenos que quedaron atrás y fueron consecuencia de cosas muy fuertes que impactaron a la economía costarricense en esos periodos, y el tipo de cambio se ajustó como tenía que ajustarse, como se ajusta un amortiguador, digamos, en un automóvil cuando nos vamos en un hueco o cuando vamos en una carretera un poco complicada. De alguna manera, asociado con eso, la inflación la ubicarías regresando al terreno positivo, que de todas maneras ya en algunos meses de 2023 empezó a regresar, me imagino, ¿no? Sí, exactamente. Las tasas de variación negativas de inflación en el 2023 fueron en mi opinión, digamos, anomalía aritmética y una desinflación muy rápida, porque lo que aumentó los precios en Costa Rica fue un shock externo. Entonces, la desinflación externa muy rápida, especialmente en materias primas, condujo a tasas de variación negativas en los precios. Para mí no era deflación, es decir, no constituía un caso de una situación de deflación, porque estabas al mismo tiempo viendo la actividad económica y el gasto interno de consumo acelerándose. Entonces, una anomalía aritmética, y vamos a empezar a ver inflaciones en el orden del rango meta del Banco Central. Yo creo que muy pronto, ya antes del inicio del segundo semestre del 2024, la inflación va a estar entre 2 y 3%, y no creo que vaya a haber mucha presión en ese sentido. Eso es un alivio para las condiciones financieras, ¿verdad? El Banco Central de Costa Rica ya empezó en 2023 a bajar los tipos de interés, y todavía probablemente lo va a hacer un poco más en el 2024. Pero ahí simplemente hay dos mensajes que creo que son claves. Uno es que el espacio para que las tasas bajen localmente está muy acotado por el piso alto que imponen las tasas afuera, en Estados Unidos. Las tasas en los Estados Unidos están muy elevadas en plazos cortos, y eso va a durar por lo menos un año y medio más. Entonces, eso significa que el Banco Central de Costa Rica, que es el Banco Central de un país chico, muy abierto, integrado financieramente, no puede animarse a bajar mucho la tasa de interés mientras las tasas afuera estén altas. Y la otra cosa importante es, las tasas no van a volver a los niveles del 2020, ¿verdad? Las tasas van a ser más normales y no van a ser tan bajas como las del 2020-2021, porque recordemos que las tasas de ese momento eran tasas de una política monetaria expansiva, y lo que vamos a volver es a una política monetaria más neutral. Entonces, tasas un poquito más bajas, pero no hay que emocionarse demasiado en el sentido que van a bajar desde donde empezaron a subir, sino que se van a quedar, yo diría, en la tasa básica pasiva alrededor del 5% probablemente. La vamos a ver ahí ubicada. Recordemos que esta subida de tasas, esa tasa de referencia partió del 2%, ¿verdad? Entonces, tasas más bajitas, pero no excesivamente, no van a bajar sustancialmente, se van a quedar altas por las condiciones externas. Y digamos, el tema fiscal y el tema de las reservas monetarias internacionales, que ves ahí.
En la parte fiscal, vamos a ver, el ajuste iniciado en diciembre del 2018 dio sus resultados. En la parte de ingresos, ya prácticamente todo lo que daba esa reforma ya se percibió. Bendita doña Rocío. Exactamente. Y en la parte de los gastos todavía la regla fiscal es clave para seguir esos resultados. Mi preocupación es más política, más que económica en ese caso. Digamos, el ajuste fiscal que continúa, que no ha terminado, ¿verdad? Que esa es una cosa que algunos sectores, especialmente políticos, creen que se acabó el proceso y no estamos a mitad de camino, depende crucialmente de la regla fiscal. Y la regla fiscal va a estar sometida a mucha presión por la rigidez que tiene ese mecanismo de control de gasto. Funcionarios públicos, por ejemplo, con los salarios congelados desde el 2021, y si la regla fiscal se mantiene, probablemente eso va a continuar hasta el 2026. Y además recortes presupuestarios muy mal diseñados, al igual que los hicimos en los 80, en los 90 y a inicios de este siglo, de recortes de gasto social en educación, salud, por ejemplo, sin buscar de verdad eficientizar el Estado, creo que nos pueden salir muy caro políticamente y creo que la regla fiscal va a estar sometida a mucha presión y ahí se podría abrir una caja de Pandora que podría debilitar el proceso de ajuste fiscal. Desgraciadamente no aprendemos, ¿verdad? Es decir, no aprendemos que la idea no es reducir presupuestos simplemente por tener un buen número respecto al PIB, sino que es reducir presupuestos para darle sostenibilidad a las políticas públicas. Y seguimos haciendo lo mismo y ahí creo que hay un riesgo político importante hacia adelante. Si ese riesgo no se materializa, el ajuste fiscal pues debería continuar, ¿no? Reservas, tal vez lo dejamos para el tercero y último segmento. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, y aprovechamos para reiterarles los buenos deseos en este 2024. Continuamos escuchando todo lo que sabe, o una parte de lo que sabe don José Luis Arce. Gracias, Juan. No, estábamos creo que conversando sobre el tema de reservas. En el año 2023 y en el año 2024 vamos a seguir viendo un fortalecimiento importante de los niveles de reservas por varias razones. En primer lugar, el sector externo va a seguir siendo superavitario, el mercado cambiario va a seguir siendo superavitario y mi impresión es que el Banco Central no se va a animar a tolerar apreciaciones adicionales de la moneda local hasta que no esté seguro que no están relacionadas con factores estructurales, por ejemplo como un cambio de paradigma, un cambio estructural en el sector externo. Eso va a tardar un poco de tiempo, entonces va a seguir acumulando reservas. El otro factor que va a permitir acumulación de reservas es el excesivo acceso a financiación externa que ha tenido el gobierno desde el año 2021. En mi opinión, por ejemplo, el plan de financiación que se pactó con el Fondo Monetario Internacional fue excesivo, fue pensado en otro momento, en el año 2021, y las cosas cambiaron enormemente. Y entonces esa obsesión del Ejecutivo por préstamos de apoyo presupuestario que tienen sentido porque son más baratos, pero además por las emisiones de eurobonos o bonos globales, ¿no? Eso va a tener implicaciones cambiarias, tal vez no cambiarias, sino implicaciones financieras importantes, en el sentido que van probablemente a conducir a una acumulación de reservas significativa todavía en el año 2024. No cambiarias, porque esos dólares no se van a cambiar en el mercado local, no van a provocar caídas en el tipo de cambio, pero sí van a modificar la composición de los activos externos y van a contribuir a esa acumulación de reservas, que no es una mala noticia en el sentido que te da un poco más de espacio y reduce la vulnerabilidad de la economía, solo hay que tomar en cuenta que mantener reservas cuesta dinero, ¿verdad? Es decir, hay una parte del pasivo del Banco Central que es necesario para financiar ese activo y eso puede tener implicaciones monetarias o costos asociados con la parte financiera que respalda esas reservas. Pero en fin, el sector externo en el caso de Costa Rica es una de las fortalezas, ¿no? Exportaciones con buen comportamiento, balances externos bajo control, superávit, por ejemplo, cuando consideramos servicios y exportaciones y un nivel de reservas creciente, creo que es un elemento que hay que destacar de estos últimos años y que deja esos vientos favorables que ha tenido la economía costarricense, ¿no? Una variable agridulce es desempleo. A mí me da gusto cuando veo los datos mensuales de que sigue bajando por la razón que sea,
pero cuando uno escucha el desempleo por decir algo, de Estados Unidos, que es algo así como 3%, por ahí, poquito más, poquito menos, no se diga la de Japón, entonces obviamente estamos en otra liga. Sí, ahí vamos a ver, yo creo que reducciones del desempleo y sobre todo mejoras en el mercado de trabajo que impliquen más ocupación y más participación laboral relacionadas con el ciclo económico van a ser diferentes. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en Costa Rica tenemos mucho la impresión de que el mercado de trabajo mejora básicamente porque la economía se echa a andar y que empieza a crecer más rápidamente, ¿no? Y eso evidentemente afecta al mercado de trabajo, pero creo que estamos obviando un problema. Y es que la razón del alto desempleo costarricense no es coyuntural o cíclico, sino es un factor estructural. Y ahí de nuevo, al igual que con el crecimiento mediocre que tiene el país en general en las últimas décadas, no estamos haciendo nada. Y hacer algo ahí es complicado, porque no lo hace el Banco Central, no lo hace un economista, digamos, sino que se requieren varias cosas. Por ejemplo, mejorar el acceso al mercado de trabajo de mujeres y jóvenes especialmente. Ahí hay una desigualdad enorme en el acceso de esos dos segmentos de población, que son además la parte que nos queda en el mercado de trabajo para poder crecer más rápido. Y para que paguen las pensiones suyas, las mías. Sí, claro. Yo me muero un día de estos y mi pensión no es problema. Pero la de usted y la de los compañeros que están apoyándonos en esta grabación, claro, alguien tiene que pagarla. Sí, y además vamos a ver, si este país no crece en productividad, el único espacio de crecimiento que le queda es básicamente cómo lograr una incorporación, por ejemplo, de jóvenes y mujeres, especialmente en condiciones digamos, buenas a los mercados de trabajo, y eso pasa por políticas públicas que irían desde, por ejemplo, licencias de paternidad extendidas generales, redes de cuidado que funcionen, ¿verdad? Equidad, por ejemplo, salarial, son todas reformas que trascienden lo que un banco central hace, evidentemente, y no estamos haciendo nada ahí. Y la otra cosa que es crucial, la otra cosa que podría jalar el crecimiento de la economía en el mediano plazo, que tampoco creo yo que estemos avanzando mucho, más bien estamos retrocediendo, es todo el tema de cambio climático, ¿verdad? Y no me refiero a mitigación, me refiero a adaptación y a toda la transformación energética. Ahí hay un espacio de crecimiento enorme en donde desgraciadamente no estamos haciendo nada, porque muchos sectores que van incluso desde autoridades públicas hasta sectores empresariales e incluso opinión pública, ven eso como un costo y no se dan cuenta, por ejemplo, que invertir en esos dos elementos le puede significar que sus cajas registradoras suenen más en el futuro, ¿verdad? Mucho más de lo que están haciendo ahora, y podrían mejorar enormemente las condiciones de vida y económicas en el mediano plazo. Pero ahí esa discusión no la tenemos, ¿verdad? Nos concentramos mucho en la coyuntura y hay pocas veces en estos temas que podrían hacer la diferencia en el crecimiento de mediano plazo. Y eso es porque la sociedad no lo hace, porque el área pensante, universidades y otros no lo hacen, porque en realidad cuesta mucho ponerse de acuerdo. ¿Por qué? Yo creo que es una mezcla de muchas cosas. Creo que como sociedad estamos enfrascados en una discusión casi tribal sobre nimiedades y olvidando los temas de largo plazo. Es decir, y eso evita que se logren acuerdos, y creo yo que los grupos de interés son muy miopes en general, y me refiero a todos, me refiero desde sindicatos hasta sectores empresariales, están concentrados en sus ganancias de corto plazo y están obviando en primer lugar el beneficio colectivo y en segundo lugar el hecho de que sus ganancias de largo plazo dependen de esas transformaciones. Vamos a ver, qué mejor impulso, por ejemplo, de nuevo insisto, para las cajas registradoras de los empresarios, el hecho de que 20 o 25% más de mujeres se integren a la fuerza de trabajo, y eso implica un aumento en el nivel de ingreso de los hogares. Y eso sin contar los beneficios que habrían, obviamente, desde el punto de vista social y de una sociedad más inclusiva y equitativa. Hay una miopía enorme en poner los beneficios individuales y de corto plazo primero que los colectivos, y creo yo que hay una ausencia de discusión de los temas relevantes, porque lo más importante es atacar al otro ad hominem o atacarlo o estigmatizarlo en lugar de discutir los temas que son importantes de verdad en el largo plazo. Y desgraciadamente en los últimos años cada vez más se deteriora ese ambiente, y creo que lo hemos estado viviendo con mucha más claridad desde mayo del 2022. Bueno.
Así es, y pues a las amigas y amigos de nuevo desearles lo mejor en 2024. A José Luis agradecerle siempre la luz que nos trae sobre los entornos y aconsejarles que se mantengan con los espléndidos programas de 15 UCR. Cuídense mucho todos. Thank you.